A las 5 de la tarde del 24 de junio de 2009, un hombre de 50 años entró al Staples Center de Los Ángeles, saludando a su equipo de producción con una sonrisa que, según recordarían después quienes estaban presentes, parecía genuina. Faltaban 14 horas exactas para que ese mismo hombre fuera declarado muerto. Nadie en ese edificio, ni el director de la gira, ni los bailarines, ni los técnicos de sonido que llevaban semanas ensayando junto a él, tenía la menor sospecha de que estaban presenciando las últimas horas de vida pública de Michael Jackson. Esa tarde, antes de subir al escenario, Jackson se reunió con un grupo reducido de colaboradores: el productor de televisión Ken Ehrlich, el director ejecutivo de AEG Live Randy Phillips, el ejecutivo Tim Leiweke y su representante Frank DiLeo. El tema de la reunión no tenía nada que ver con los conciertos de Londres que se aproximaban. Discutían la posibilidad de producir un especial de Halloween para la cadena CBS, centrado en su cortometraje Ghosts de 1997, que Jackson presentaría y protagonizaría, con fecha de emisión programada para el 31 de octubre de 2009. Era, en ese momento, apenas uno más entre los múltiples proyectos que Jackson tenía en desarrollo simultáneo, una señal de que, al menos en su cabeza, su calendario se extendía mucho más allá de las 50 fechas de This Is It en el O2 Arena. El ensayo formal no comenzó sino hasta las 9 de la noche, 4 horas después de su llegada al recinto. Antes de subir al escenario, Jackson conversó brevemente con Ed Alonso, un mago contratado para ayudar a diseñar la secuencia de apertura del espectáculo. Jackson bromeó, según el propio Alonso recordaría después, sobre tener laringitis, un comentario ligero que contrastaba con la energía que el mago describió haber percibido en él esa noche. Lo notó con buen semblante y con una vitalidad notable, nada que hiciera sospechar del deterioro físico que, según se sabría después, llevaba semanas acumulándose en privado. El ensayo se extendió durante horas. La última canción que Michael Jackson interpretó en su vida, en cualquier escenario, frente a cualquier público, fue Earth Song, la misma pieza que casi le cuesta la vida 10 años antes, en 1999, cuando una plataforma hidráulica falló durante un concierto en Múnich y lo hizo caer desde varios metros de altura. Esa coincidencia, la de terminar su última noche de trabajo interpretando exactamente la canción que años atrás había estado a punto de matarlo en un accidente de escenario completamente distinto, permanecería, para quienes revisaron después el material grabado esa noche, como uno de los detalles más inquietantes de toda la reconstrucción de sus últimas horas. Kenny Ortega, director y coreógrafo de la gira, quien había trabajado con Jackson en distintos proyectos a lo largo de años, vio al cantante por última vez alrededor de la medianoche de ese miércoles 24 de junio, aproximadamente 14 horas antes de que fuera declarado muerto. En una entrevista concedida meses después, Ortega describió el ambiente de esa última semana de ensayos como positivo, insistiendo en que el proceso avanzaba bien pese a la presión evidente de las fechas que se acercaban. Cuando se le preguntó directamente por la presencia de Conrad Murray en el set de ensayos, Ortega respondió con cautela, consciente de la situación legal que rodeaba al médico en ese momento. Dijo haberlo visto solo un par de veces y describió su función, según él la entendía, como la de ayudar a Jackson a mantenerse nutrido, saludable y cuidado durante ese periodo de preparación física extrema. Jackson terminó el ensayo pasada la medianoche y regresó a la residencia que rentaba en North Carolwood Drive, en el vecindario de Holmby Hills. Llegó a su casa alrededor de la 1:00 de la madrugada del 25 de junio. Se retiró a su habitación acompañado únicamente por Conrad Murray,
El médico que había estado a su servicio como parte de un contrato de $150,000 mensuales, contratado específicamente para acompañarlo durante toda la preparación de la gira. Nadie más del equipo cercano a Jackson volvería a verlo con vida. Lo que ocurrió dentro de esa habitación durante las siguientes 10 horas se convirtió, 2 años después, en el objeto central de un juicio criminal completo. Según la reconstrucción forense presentada durante ese proceso, Jackson pasó buena parte de la madrugada luchando contra el mismo problema que lo había acompañado durante años: la incapacidad de conciliar el sueño. Murray, según su propio testimonio ante investigadores, le administró una secuencia de distintos sedantes esa noche. Primero, Valium por vía oral. Después, dosis inyectadas de lorazepam y midazolam, ninguna de las cuales lograba producir en Jackson el descanso profundo que exigía cada noche desde hacía meses. Documentos de la investigación policial señalan que apenas 2 días antes, el 22 de junio, Murray ya le había administrado 25 miligramos de propofol combinados con esos mismos sedantes y que el 23 de junio había intentado reducir la dosis, aparentemente inquieto por la frecuencia con la que el cuerpo de Jackson exigía el anestésico para poder dormir. Alrededor de las 10:40 de la mañana del 25 de junio, después de varias horas sin resultado con los sedantes convencionales, Murray administró finalmente propofol a través de una vía intravenosa. La dosis, según la reconstrucción judicial de los hechos, entró en el organismo de Jackson cerca de las 10:50 de la mañana. Poco después, Murray se alejó de la habitación. Cuando regresó, Jackson ya no respiraba. Entre ese momento y la llamada oficial a los servicios de emergencia, realizada a las 12:21 del mediodía, transcurrieron 82 minutos que, revisados años después con el detalle forense de un juicio criminal completo, revelaron una secuencia de decisiones que agravaron de manera significativa la situación. Murray, según distintos testimonios presentados en el juicio, estuvo distraído por llamadas telefónicas personales durante parte de ese intervalo crítico, incluyendo una conversación de más de media hora con una de sus clínicas médicas. Cuando finalmente notó la gravedad de la situación, pidió ayuda al personal de seguridad de la residencia, y antes de que se llamara oficialmente a emergencias, según el testimonio bajo juramento de Alberto Álvarez, director de logística de Jackson, Murray le pidió que recogiera varios frascos y viales de la habitación y los guardara en una bolsa. Los paramédicos llegaron a la residencia después de la llamada de las 12:21 y encontraron a Jackson en paro cardíaco. Aplicaron maniobras de reanimación durante 42 minutos directamente en la casa antes de trasladarlo de urgencia al Centro Médico Ronald Reagan de la Universidad de California en Los Ángeles. Durante ese traslado y durante los primeros minutos dentro del hospital, el personal médico continuó los esfuerzos de reanimación. 2 doctores de la sala de emergencias declararían después, durante el juicio, que Murray insistió en que continuaran esos esfuerzos incluso después de que el propio equipo del hospital considerara que ya resultaban inútiles. A las 2:26 de la tarde del 25 de junio de 2009, Michael Jackson fue declarado muerto. Tenía 50 años. En el hospital ya habían llegado varios miembros de su familia: su madre Catherine, sus hermanos Latoya y Jermaine, y Frank DiLeo, la misma persona que apenas 18 horas antes había estado sentado junto a él discutiendo un especial de televisión para Halloween que nunca llegaría a grabarse. La noticia llegó al Staples Center, el mismo edificio donde Jackson había ensayado horas antes, de una forma abrupta y desprovista de cualquier ceremonia. Kenny Ortega se encontraba de pie sobre el escenario cuando recibió una llamada de Paul Gongawar,
codirector ejecutivo de AEG Life, quien le comunicó la noticia con una frase breve: «Nuestro chico se ha ido». Ortega, según relató después, quedó en estado de shock, buscando durante unos segundos convencerse de que se trataba de una broma cruel de algún desconocido al otro lado de la línea. Poco después, reunió a todo el equipo de producción presente en el recinto, les pidió que se tomaran de las manos y guiaron juntos una oración colectiva en el mismo escenario donde, apenas la noche anterior, Jackson había cantado Earth Song por última vez en su vida. Todo el material audiovisual grabado durante esas últimas semanas de ensayos, más de 100 horas de metraje, había sido filmado originalmente con un propósito muy distinto al que terminaría teniendo: servir como archivo personal para Jackson y como base para un featurette de 15 minutos que acompañaría el lanzamiento en formato Blu-ray de los conciertos de Londres, conciertos que jamás llegarían a presentarse. Meses después de su muerte, ese material se convirtió, en cambio, en la base del documental This Is It, estrenado en cines el 28 de octubre de 2009, apenas 3 días antes de la fecha en que originalmente estaba programado el especial de Halloween que Jackson había discutido con su equipo la misma tarde de su última reunión de trabajo. La reconstrucción completa de esas últimas 24 horas revela un contraste que ningún documento judicial puede explicar del todo. Un hombre que, según múltiples testigos presentes esa tarde y esa noche, se mostraba activo, comprometido con nuevos proyectos, capaz de completar un ensayo físico completo de varias horas frente a su equipo de baile, mientras al mismo tiempo dependía, en la privacidad de su habitación, de una combinación de sedantes hospitalarios que ningún protocolo médico reconocido recomendaba fuera de un entorno controlado. Ed Alonso lo vio con energía esa noche. Kenny Ortega lo vio motivado, avanzando bien en los ensayos, y sin embargo, apenas 10 horas después de que Ortega lo viera por última vez, ese mismo hombre yacía inmóvil en su habitación, mientras su médico personal permanecía distraído en llamadas telefónicas que no tenían nada que ver con la emergencia que se desarrollaba a su lado. Esa distancia entre la imagen pública de las últimas horas de Michael Jackson, la de un artista disciplinado terminando un ensayo exigente con energía visible, y la realidad privada que se desarrollaba paralelamente, la de un cuerpo cada vez más dependiente de sedantes, cada vez más peligrosos para poder simplemente dormir, resume mejor que cualquier otro detalle la tragedia completa de esas 24 horas. Nadie en el Staples Center esa noche, ni los bailarines, ni el equipo técnico, ni siquiera Kenny Ortega, que llevaba semanas trabajando codo a codo con él, tenía forma de saber que estaban presenciando el final de una carrera que había comenzado más de 4 décadas atrás, cuando un niño de 5 años subió por primera vez a un escenario en Gary, Indiana, mucho antes de que el mundo entero aprendiera a pronunciar su nombre. 15 años después, lo que queda de esas últimas 24 horas no es una sola imagen definitiva, sino 2 completamente distintas, superpuestas una sobre la otra, la de un hombre bailando Earth Song, bajo las luces de un escenario vacío, rodeado de un equipo que creía estar presenciando el regreso triunfal de una leyenda, y la de ese mismo hombre, apenas 10 horas después, solo en una habitación con su médico, incapaz de encontrar, ni siquiera con la ayuda de un anestésico reservado para quirófanos, el descanso que llevaba años persiguiendo sin éxito. Entre esas 2 imágenes, separadas por apenas medianoche, se decidió el final de la historia del artista más grande que ha dado la música popular.